Tuñón. Ella es investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, y han detectado en uno de sus últimos estudios y trabajos que el 15% de los trabajadores asalariados del país no logra alimentarse adecuadamente. Según este último informe del observatorio, es un dato realmente durísimo, ¿no? El relevamiento señala que incluso quienes tienen empleo formal, la inseguridad alimentaria alcanza al 7%, que es una cifra que refleja cómo hay un fuerte deterioro del poder adquisitivo. La precariedad laboral también obviamente impacta en distintos ámbitos. Así que para conocer un poco más en detalle todo esto, la vamos a saludar y le vamos a agradecer que nos haya atendido en la mañana y de hoy. Y Anina, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, un gusto hablar con ustedes. Lo mismo para nosotros, ¿eh? Bueno, estamos haciendo, o por lo menos recordando que en algún momento durante el gobierno de Alberto Fernández, casi con seguridad, no me acuerdo si también en el de Cristina Kirchner, se había presentado un fenómeno muy particular, que se empezaba a hablar de que trabajadores formales habían ingresado y empezaban a ingresar en las líneas de pobreza. Bueno, ¿cuánto se ha agravado esto a partir de estos datos que se conocen con este estudio? Sí, efectivamente, informes que se elaboraron desde el observatorio daban cuenta de lo que llamamos trabajadores pobres, y en este caso estamos, profundizando en una privación concreta, que es la privación alimentaria, que es una manera de aproximarse a la pobreza y a la indigencia de manera más directa, y que, como bien decías, afecta al 15% de los asalariados, casi el 8% de los asalariados que tienen aportes, es decir, que tienen trabajo en blanco, y por supuesto algunas particularidades, ¿no? Hay algunos sectores que se ven, digamos, más afectados, como por ejemplo aquellos que tienen menor nivel educativo o que trabajan en la subocupación o que no tienen una cobertura sindical, los trabajadores del sector informal y del sector público en mayor medida que los que trabajan en el sector privado, pero también algunos aspectos que tienen que ver con lo sociodemográfico, como es la edad. Los trabajadores de mediana edad, entre 35 y 54 años, tienen mayor probabilidad de privaciones, muy probablemente porque tienen hogares más numerosos, con presencia de niños. Hay una afectación mayor en el caso del conurbano bonaerense, de las grandes ciudades del interior del país, y menos afección en el caso de la ciudad de Buenos Aires o de pequeñas ciudades del interior del país. Pero lo cierto es que la composición del gasto de los hogares se ha visto modificada, sobre todo en el último año, con una prevalencia mayor del gasto en servicios básicos, pero también en servicios de transporte o en aspectos vinculados a la salud o a la educación, que han llevado a que los hogares tengan que restringir otros gastos, entre ellos los alimentarios. Bueno, estábamos hablando, por eso me parece que los datos están muy buenos de ser evaluados en un comportamiento, digamos, o en un fenómeno, para decirlo de alguna manera, que empieza a mostrarnos realidades como muy duras, porque aquellos que en aquel momento que yo mencionaba recién, hablábamos de trabajadores formales que habían ingresado dentro de lo que es la línea de pobreza, pero que el 15% de los trabajadores asalariados no logra alimentarse adecuadamente. Digamos, ¿cómo se mide esa alimentación adecuada, Yanina? Que exactamente cuáles son los parámetros, las 4 comidas, ¿dónde se ha deteriorado más? Este es un índice que mide varias situaciones, que tienen que ver con cómo los hogares van disminuyendo su porción de alimentos, en cantidad, en calidad, cómo las privaciones afectan a los adultos, en general primero a las mujeres, luego a los hombres, para finalmente ser los niños los que representan la situación de inseguridad severa, porque en general son los niños más protegidos en ese proceso de deterioro de la alimentación de un hogar.
Algunos estudios cualitativos que hemos realizado dan cuenta de que los hogares van bajando sus consumos en términos de pasar a segundas marcas, de comprar cortes de carne más económicos, van dejando de consumir lácteos frescos, hasta omitir algunas comidas que en general son la cena. Bueno, esto obviamente que tiene un costado. Yo me acuerdo que cada vez que se hablaba de esto, por ejemplo, de la afectación del tema de los niños, cómo se ponía en valor el rol de las escuelas en donde muchísimos chicos tienen la posibilidad de un plato de comida diaria, ¿no? Bueno, no sé cuánto de esto, digamos, logra compensar o equilibrar o no, obviamente, estas situaciones tan delicadas. Bueno, sí, hubo una recomposición importante de las transferencias de ingresos, como la asignación, la tarjeta alimentar, que tuvieron un impacto positivo en la indigencia, sobre todo, que no se incrementó, y que muy probablemente también es un sistema de mucha protección para los niños. La comida que se les puede dar, las viandas o las colaciones escolares también juegan un papel protagónico. Pero bueno, en este caso estuvimos haciendo foco en los trabajadores, ¿no? Los trabajadores asalariados, y de alguna manera porque queremos también que se ponga en agenda que la protección alimentaria de los trabajadores puede ser parte de la discusión vinculada a la reforma laboral. No sé si usted recuerda, pero en los años 90 en la Argentina había tickets alimentarios, vales alimentarios, que se mantienen en muchos países del mundo, incluso de la región de América Latina, y que podrían ser no solamente una protección a la alimentación de los trabajadores, sino también una reactivación del mercado, ¿no? Con lo cual voy a focalizar en el mundo del trabajo. Bueno, también es un tema que quizás puede ser un insumo importante para esta agenda de discusión que se está abriendo. A partir de estos datos, digamos, ¿hay algún tipo de mecanismo que sugieran desde el organismo en el que ustedes trabajan, digamos, se sugiere algún tipo de tratamiento, alguna sugerencia de cómo revertir esta situación o si se lo solicitan, digamos, quienes puedan tener herramientas en sus manos para variar esto? Sí, creo que, digamos, dentro de la discusión salarial, ver cómo se puede, digamos, trabajar la temática de la alimentación de los trabajadores desde el punto de vista, ya sea de las empresas ofreciendo la alimentación en el marco de su jornada laboral, a través de comedores en las organizaciones, en las empresas, o también a través de estos vales o tickets alimentarios que pueden ir por fuera del salario de los trabajadores, ¿no? Ahí amerita una discusión también vinculada al mundo de los gremios, de los sindicatos y del mercado. A partir del estudio está, digamos, hecho ¿en qué periodo? ¿Hace cuánto tiempo? Lo venimos haciendo hace muchos años. El análisis que estamos ofreciendo es entre el 2022 y el 2024. Bueno, ¿y se suele tomar estos periodos así de evaluación? Sí, tenemos todos los años hacemos esta evaluación, con lo cual en diciembre de este año vamos a dar el dato para el año 2025. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con esto, porque sí hay datos estadísticos concretos de la pérdida de trabajo formal, digamos, en números bastante fuertes, digamos. Entonces, bueno, habrá que ver en definitiva cómo impacta esto también ahí, ¿no? Porque si estábamos hablando de un deterioro de estas características en el trabajo formal, que es donde más o menos se puede medir,
¿Cómo son las diferencias entre los sectores asalariados de trabajo formales e informales, ¿no? Digamos, ¿hay características distintas? ¿Hay parámetros distintos para medir esto? No, se mide en toda la población de la misma manera, pero sin dudas las estimaciones de la prevalencia de inseguridad alimentaria son distintas y son más regresivas para los cuentapropias y los asalariados informales. Bueno, muy bien. Yanina, muchísimas gracias por atendernos y por estos datos que nos parecieron realmente muy fuertes y queríamos conocer algunos detalles más, así que muy agradecidos de que nos hayas podido atender. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Adiós. 12 horas.